entrecomillado, lentos en responder, ¿verdad? A eso nos referimos en que es el tiempo de respuesta. A mayor distancia, pues es mayor tiempo de respuesta. Y para el caso particular que estamos hablando de sistemas de control, pues empiezan a ser una problemática, ¿sí? Eh, Cuando yo ya quiero hacer ese envío de señales o de varias señales, entonces empieza otra limitación y está marcado ahí en el segundo bullet, ¿sí? Es envío de señales al fondo marino. Hay 3 formas de hacerlo, como les mencionaba, una que ustedes conocen o entienden muy bien, que es el directo, el sistema del cual mencionábamos. Yo les pregunto si no hay ninguna duda, dicen que no. Bueno, pues para que no haya duda, a mí, de que no hubo duda para ustedes, pues lo decimos, estos sistemas piloteados a través de una línea, ¿sí? Eh, a través de una línea que se envía una secuencia, ¿sí? Para cada válvula. eh, Ahora vamos a tener que se usa una línea para cada válvula. Ahora vamos a tener, me refiero al primero, ¿no? Al primero. Ahora, a partir de ese principio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un módulo de control. eh, Como ya mencionamos, es más, si quieren, ahorita me regreso. eh, que contiene esas válvulas, ¿sí? En superficie, y después tiene una fuente de alimentación hidráulica. eh, Tenemos acumuladores, y esos acumuladores son cargados a través de unas líneas, ¿sí? Que llegan a superficie, ahí se ve, ¿sí? Ahí se ve una serie de líneas que llegan desde superficie al fondo y activan esos acumuladores. La parte eh, la línea más oscura, ¿sí? La línea más oscura es la línea hidráulica, ¿sí? Eh, Mandamos señales a través de de una línea eléctrica, y nos activa la válvula que queramos, ¿sí? Entonces, esta manera de solamente o a través de una línea hidráulica llegar al fondo y activar el elemento que queramos a través de una activación de este tipo, eh, sería una manera de poder extender la capacidad de llegar al fondo. Entonces, estos son los sistemas que conocemos como piloteados. Tenemos una manera de válvulas piloto en el fondo que nos sirven para direccionar la acción a través de un envío de una sola señal, sin necesidad de tener tantas líneas hidráulicas. Entonces, ese es los sistemas que se usan más en los preventores, ¿sí? O que se usan en los preventores, y tenemos ese beneficio. Hay otro sistema, el que tenemos también como secuencial, ¿sí? El sistema hidráulico secuencial, a lo mejor algunos lo han escuchado, ¿sí? También utilizan los módulos de control con válvulas piloto, ¿sí? Eh, que no requieren esas funciones separadas, ¿sí? Las hacen en secuencia, ¿sí? O sea, tienen protocolos de secuencia, una secuencia ordenada. Y esos son todavía eh, eh, con ese beneficio de tener un número de líneas reducidas, ¿sí? Y tiene una sola línea piloto, ¿sí? Imagínense que todo esto se condensa en una, pero activa en secuencia, ¿sí? Abrir A, cerrar B, después abrir C, cerrar D, así en una secuencia bien definida. Eso mismo, eso es muy funcional, por ejemplo, para los árboles o para otro tipo de elementos, pero para los preventores pudiera ser una desventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo enviar varias secuencias, perdón, yo puedo requerir varias secuencias. Recuerden, recuerden a lo que nos estamos refiriendo, a los preventores. Por ejemplo, corto, cierro el espacio anular,
o cierro el espacio anular, corto, y ante una falla, activo otro sistema, corto abajo y cierro arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa última secuencia que les acabo de decir, puede ser una emergencia última donde al final lo que me interesa es desconectarme del riser, cortar la tubería y asegurar el pozo. Y alguien podría pensar, pues ya dejé caer la sarta en el fondo. Y a mí me dijeron en mis clases de control de pozos que el último o el de más abajo tenía que ser un anular para atrapar la tubería y no se me vaya al fondo y yo cierre el pozo. Bueno, pues aquí es una secuencia última, ¿no? En caso de emergencia, donde al final lo que estoy priorizando es la desconexión del equipo y la preservación de los sistemas, ¿no? Ya al final regresaré a pescar la tubería y veré cómo puedo recuperar el control del pozo. Pero les acabo de decir que ahí cambió la secuencia. Y para el caso de los preventores, ahí tendría que haber otra secuencia programada. Entonces, esa es una desventaja en cuestiones de preventores, ¿sí? Eh, se pierde, se pierde esa flexibilidad que yo necesito para operar sistemas como los de perforación, con válvulas como, que actúen como las que podemos tener en una circunstancia donde puedo tener cable, puedo tener tubería, puedo tener herramienta, puedo tener el pozo sin herramienta, puedo estar viajando y se me puede presentar 3, 4 escenarios y toda esa variante requerirían flexibilidad de operación de válvulas en secuencias diferentes. Y eso, el sistema de hidráulico secuencial, pues va a tener ese tipo de complicaciones, ¿no? Por eso, entonces, el sistema utilizado es el pilotado por la ventaja ya mencionada, ¿no? Muy bien. También algo de lo que hemos mencionado es lo electrohidráulico multiplexado, y lo acabo de mencionar hace unos momentos, ¿no? Al final yo debo transmitir rápidamente eh, eh, la señal, ¿sí? Por lo tanto, el enviarlo a través de una línea o todo hidráulico por tiempo de respuesta puede ser ya un problema cuando hablemos de, del orden de los mil metros, ¿no? Del orden de los 1000 metros. Vendría siendo esos 3500 pies, vendrían siendo como 1000 y poco, un mil y tantos no más de 1100 metros, ¿sí? Pero de ese orden es cuando las distancias ya definitivamente me llevan por el envío de señales a través de toda la distancia que hay desde la plataforma hasta el fondo marino, hasta donde están los preventores, que tenga que ser de respuesta rápida. Ya mencionamos lo que dice el API, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿sí? Que no iba más allá de 1 minuto de tiempo de respuesta. Por lo tanto, el envío de las señales tiene que ser eléctricas, ¿sí? Muy bien. Este envío de señales, ¿sí? Como dice ahí en el segundo bullet, ¿sí? Puede requerir de una sola línea de comunicación para enviar y recibir información, ¿sí? Desde el equipo en superficie hasta el fondo marino. Y ahí nos queda bien clarito, ¿no? Ahora, dada la distancia, ahora yo requeriría llegar de manera muy rápida con la señal para activación. Y los sistemas que se utilizan son los mencionados PLCs, que son esos controladores lógicos programables, ¿sí? Que nos van a servir para transmitir esas acciones eh, desde un panel de control a través de un pulso eléctrico y se transmite a lo largo de toda la distancia y llega a los sistemas submarinos. Estos sistemas, decíamos que los hidráulicos eran muy confiables. Bueno, pues estos no tienen que dejar de serlo.
pero sabemos lo que puede pasar con una línea eléctrica, ¿no? Con una línea de fibra óptica se puede trozar, son de un tratamiento de cuidado, pues cualquier ruptura o daño al operarlo puede generar que la señal falle. Entonces, en cuanto a su constitución, tienen que ser confiables, ¿sí? Y esa confiabilidad al final la llevan con sistemas redundantes a través de múltiples PLCs, ¿sí? Entonces, sabemos que si enviamos una sola forma de señal o una sola forma de envío de potencia o de señal de control, podemos tener problemas. Entonces, ahí cómo se soluciona con múltiples sistemas de programados, ¿no? Para enviar la información al fondo marino, los comandos. Bueno, de los sistemas eléctricos, ¿cuál? Así como mencionamos que de los sistemas hidráulicos, el utilizado es bueno, ¿cuál era? El sistema hidráulico utilizado. A ver si me están siguiendo. ¿Nadie? ¿Nadie me va siguiendo? Era el secuencial. No, el pilotado, ¿sí? Era el sistema pilotado. Dijimos que el secuencial para los preventores ya no. ¿Por qué? Porque necesito flexibilidad y esos tienen una programación de acuerdo a una secuencia predefinida. Y si yo quiero cambiarlo, o si una emergencia me lleva a tener que utilizar otra secuencia, va a quedar limitado. Entonces, esa falta de flexibilidad hace que, para el caso de perforación, este, no sea el recurrido, tiene que ser el pilotado. Bueno, así como mencionamos que para el hidráulico es el pilotado, para los eléctricos o electrohidráulicos, ya juntando los dos sistemas, ¿verdad? Es el multiplexado. El que se refiere, como que se me quiere cerrar la garganta, el que se refiere, ¿sí? A lo que estamos mencionando de tener eléctricamente secuencias programables y lógica operacional, ¿sí? Específica. Entonces, estos sistemas múltiples tienen esa ventaja, ¿sí? De que esas formas de PLC, esas formas de enviar pulsos eléctricos hacia el fondo, pueden ser múltiples, pueden ser variables, no va a ser una sola forma de envío, ¿sí? Y eso le va a dar la condición a estos sistemas electrohidráulicos, la forma eléctrica de enviarlo, es que la transmisión sea rápida y segura eh, a través de un cable que envía varias señales, ¿verdad? Mencionábamos que se pueden enviar hasta 7 señales diferentes a través de un cable, ¿sí? Se pueden codificar diferentes y se pueden enviar secuencias eléctricas, no hidráulicas, ¿eh? No se vayan a perder, eléctricas, ¿sí? Y que lleguen hasta el fondo. Y ahora sí, ya tenemos completas la forma de operar, ¿verdad? De los preventores. Van a operar en superficie, como decíamos, me voy a ir a la siguiente imagen, ¿sí? Como decíamos aquí, ¿verdad? Decíamos que si teníamos un sistema de acumuladores que se activaban a través de un sistema, de un botón que activaba una secuencia, teníamos un sistema piloto que decía que enviaba o cómo lo enviaba, llegaba a través de una línea eléctrica hasta el fondo, llegaba al módulo de control, al pod, por una vía, a un pod por una vía, a otro pod por otra vía, y igualmente acá abajo se decodificaba esa señal y iniciábamos hidráulicamente, se enviaba eléctricamente al fondo y abajo operaba otra vez hidráulicamente. Por eso las botellas o los acumuladores, ¿verdad? De energía. Y ahora sí ya tenemos bien claro cómo funciona ahí, cuáles son los sistemas que
utilizamos para la parte hidráulica, sistemas piloteados. Aquí está uno, acá está otro abajo, ¿sí? Y para el envío rápido de esa señal a lo largo de toda la distancia, es una línea eléctrica con un cable multiplexado. Entonces, eso es como actúan. Perdón, me regresé. Ese es como actúan y tendríamos ya ahora sí, pues yo creo que una buena referencia de la importancia de estos sistemas que mencionamos. Hay una manera primaria de activar los preventores, pero sin embargo, y nos adelantamos un poquito con la pregunta de uno de sus compañeros, sin embargo, esos sistemas pueden fallar, no son infalibles, ¿sí? Pueden fallar en alguno de los elementos, en los elementos en superficie, ¿sí? Parte hidráulica, parte eléctrica, en la distancia que hay de la superficie al fondo, parte eléctrica, y en la parte del fondo, parte eléctrica, parte hidráulica, incluso mecánica, ¿verdad? Ya de operar. Entonces, eso sería cómo activamos de manera primaria, ya lo mencionábamos, ¿sí? Eh, o perdón, ¿cómo operábamos ese sistema? Bueno, a través de un sistema primario es el que a partir de el botón que envía la señal para operar alguno de los cierre de alguno de los arietes, ¿sí? O de los esféricos. El cierre del pozo para el control eh, se hace a través de una acción y nosotros todo ese sistema programado, toda esa forma de operar, se le llama primario. ¿Este puede fallar? Sí, puede fallar y va a haber un sistema secundario. Muy bien, para pasar a esos detalles, pues aquí viene una secuencia, ¿sí? De lo que va pasando, ¿verdad? Y la podemos entender. No sé si hay alguna duda. Aquí más bien me voy a detener a ver si me van siguiendo porque de repente siento que no me van siguiendo. Eh, si se entiende en qué parte estamos, ¿verdad? Ya con esto que está escrito, ya los dejé a ver si me retroalimentaban, pero no, creo que no. Ya con esto quedaría cerrado cómo operamos en inicio todo este sistema, ¿verdad? A través de una función en un panel de control donde generamos una señal que se envía y abre o cierra para un actuador o un accionador neumático, ¿no? Ese sistema va a abrir la válvula, ¿sí? Y tenemos un sistema eh, de direccionamiento. Les llamamos manifold, donde hay diferentes vías, ¿verdad? De envío de válvulas. Válvulas y de manejo de las presiones. Vamos a enviar ese fluido, ¿sí? Por la línea piloto, va a viajar y va a llegar hasta el sistema de control, le llamamos pod, ¿verdad? Ahí él va a llegar a una válvula, ¿sí? Que es nuevamente ese piloto que veíamos en la imagen anterior, aquí, ¿verdad? Algo así como esto, y va a activar la función o la válvula que enviamos o que quisimos activar desde superficie. ¿Puede fallar? Sí, sí puede fallar. Esquemáticamente, ¿sí? Una forma básica de decirlo, tenemos el envío a través de la línea eléctrica
me gusta más llamarle umbilical, ¿verdad? Tenemos ese envío eh, por una vía, por otra, por redundancia, ¿verdad? Tenemos una línea hidráulica, también tenemos otra línea hidráulica dispuestas de esa forma, de tal manera que tenemos vías o formas de enviar señales hacia el fondo, flujo y comunicación. Y sabemos para qué es esa comunicación y ya también sabemos para qué es ese flujo. Bueno, eso es la forma básica, la forma en la cual la activamos, ¿sí? Pero ¿puede fallar algo? Puede fallar. Puede fallar algo acá arriba, puede fallar algo en la ruta a llegar al fondo y puede fallar algo en el fondo. Por supuesto que sí, y ha fallado. Por lo tanto, han diseñado diferentes maneras alternativas, ¿sí? De llevar esas señales para que, como resultado final de esas acciones que acabo de volver a describir paso a paso, ¿sí? Pueda llegar por una vía alternativa esa operación de esas válvulas que eh, sirven para cerrar en fondo marino, eh, condiciones de flujo, ya sea espacio anular o totalmente el pozo. Entonces, podemos tener dentro de esas fallas, decíamos, pueden ser totales o parciales, ¿sí? Por lo tanto, va a haber diferentes maneras de hacer eh, que esas válvulas puedan activarse. Eh, Repito, puede ser parcial o total la pérdida de comunicación, ¿sí? Entonces, ante un incidente o una falla, ¿sí? Se requiere que tengamos estos sistemas secundarios para activación de los preventores, ¿sí? Bueno, aquí la imagen trata de ilustrar eso, algunos sistemas, vemos la complejidad de lo que está allá abajo, ¿sí? Veíamos de repente un panel, veíamos una cara de los preventores o del panel de control y pues ya empezamos a ver por qué esas dimensiones y por qué en unos casos tan robustos los sistemas, ¿no? Eh, ante la pérdida total o parcial, pues estos sistemas pueden ser independientes o totalmente independientes, pueden ser separados. Sabemos que pueden ser separados en superficie, pueden ser separados en el fondo y también pueden compartir o complementar algunos elementos o algunas acciones, mejor dicho, de los sistemas primarios. ¿Por qué? Porque siempre surge la pregunta, ¿por qué lo decimos así? ¿O por qué se explica así? Porque siempre surge la pregunta, ¿y los sistemas secundarios pueden fallar? Los sistemas secundarios, dependiendo qué es lo que trate de complementar o qué es lo que trate de ayudar, también pudiera fallar, ¿sí? Imagínense si depende del mismo cuarto de control y de sistema de activación, pues si ese fue el que falló, así yo haga una vía diferente en el fondo, si nunca salió la señal de superficie, pues así yo tenga varias vías para llegar al fondo, si lo que falló fue en superficie y utilizo diferentes vías, pero tengo solo un sistema de activación desde la superficie, pues igual va a fallar. O si lo que falla es la interconexión o la última parte de conexión para la activación ya de la válvula en específico, la que queramos. Bueno, por lo tanto, tratan de cubrir carencias o deficiencias o circunstancias que se han dado a lo largo de la historia para que sean formas de solución. Una manera esquemática de ponerlo es que voy a conservar
mi vía eléctrica, voy a conservar la otra vía, ¿sí? Pero en algunos casos voy a tener una vía, ¿sí? Eh, eh, alternativa, ¿sí? Que pudiera ser en este caso una línea hidráulica, ¿no? Que manejan presión y en algunos casos que se activan, ¿sí? Son los términos que se llegan a utilizar así, que se puede activar directamente, ¿no? Entonces, una manera de activación secundaria, lo que pretendemos esquemáticamente hacer es eso, ¿verdad? Una vía, en dado caso de que la forma primaria de hacer llegar los códigos y la propia activación de los preventores o de los arietes de los preventores o de los esféricos eh, pueda auxiliarme para que yo tenga maneras diferentes incluso de llegar, ¿sí? Aquí ilustrativamente se quiere decir esto, ¿verdad? Maneras alternativas de llegar al fondo para que se activen los preventores. Evito esta parte, digo, esquemáticamente así lo quiere decir, evito esta parte, evito el viaje y, si es posible, desde la emisión de la señal. Pueden ser totalmente independientes. No va a haber otra vía, no se entienda que va a haber una vía directa para activar los preventores. Va a utilizar necesariamente, en este caso, una parte mínima, pero sí va a utilizar una parte de el sistema que conforma toda la acción primaria. Muy bien. ¿Qué características debe tener estos sistemas secundarios para activación de los preventores? Tienen que ser de respuesta rápida. Acabamos de mencionarlo, ¿verdad? Para aguas profundas, ahí nos daban el dato del orden de unos 1000, les digo, no más de 1100 metros, dejémoslo en el orden de 1000 metros, donde por la distancia los sistemas hidráulicos ya no van a ser, ni siquiera van a cumplir con eh, lo que recomiendan las mejores prácticas. Por lo tanto, yo les he dicho, seguramente a partir de 600 ya empiezan a dudar en tener esos sistemas que tardan en respuesta para cuestiones de perforación por seguridad. Y se recurre a estos sistemas de pronta respuesta del tipo de llevar la señal a lo largo de toda la distancia eléctricamente, aunque se activen en el fondo hidráulicamente. Tienen que tener suficiencia, o sea, tienen que tener esa capacidad, ¿sí? Para poder operar. Tienen que tener un grado de independencia del sistema primario. También deben de tener, en su caso, una activación automática ante la pérdida de capacidades de comunicación, ya sea eléctrica o hidráulica. Eh, las operaciones de perforación ya sabemos cómo son. Hay vibración, lo que genera ruido, genera eh, señales que pueden ser difíciles de mantener o de codificar. También sabemos que hay fluidos, también sabemos que esos fluidos, a los que les llamamos lodos, pueden ser una manera de aislar. Entonces, tienen que tener esa capacidad, estos sistemas, de trabajar en las condiciones de perforación, donde manejamos fluidos, como los fluidos de perforación, y hay bastante ruido, ¿no? Las señales. También deben de tener, en su caso, dependiendo de lo que quieran solucionar o para lo que quieran servir, también deben de tener esa función de desconexión de emergencia, ¿verdad? Tiene que tener esa posibilidad. Sabemos que hay un sistema de interconexión en el fondo, ahí está remarcado en negritas, el LMRP, ¿verdad? Y sabemos que hay una acción que me dice, hasta ahorita la hemos dicho como la hemos dicho, como principio, pero que si eso
se lleva a cabo, también debe tomar en cuenta esa situación de que el riser se puede desconectar, ¿sí? Y el último punto, eh, tenemos que tener esa condición manual o mecánica para que no fluya el pozo, ¿sí? Un cierre mecánico del pozo. Bueno, después de todo esto que dijimos, vuelve a surgir la pregunta, ¿y pueden fallar? Pueden fallar también los sistemas secundarios, ¿sí? Pero ante catástrofes, ¿no? Ante situaciones catastróficas. Esta es una lista de los sistemas secundarios para activación de los preventores, ¿sí? Insistimos primero en explicar el sistema primario, ¿sí? Ya vimos cómo es que actúa. Muy bien, adicionalmente puede haber alguno de estos en nuestros sistemas instalados en la plataforma y que complementen esas acciones o esa acción de primaria de los preventores. Hay algunos que van a ser considerados y que son los que le dan esa calidad, en su caso, de estándar, ya a raíz de el accidente que hubo y que pues, nos pueden pedir cuáles son los sistemas secundarios con los que se cuenta. Bueno, ahí viene una lista. eh, Pongo entre paréntesis el cómo se les puede referir. Por ejemplo, al que le llamamos en español hombre muerto es el Deadman, ¿sí? Es un sistema que ante una situación donde haya indicadores de pérdida de control y por algún motivo no responda el operador, el que tiene que activarlos, en este caso la máxima autoridad en la plataforma y el segundo, eh, por protocolos, por autoridad en la instalación, los que lo pueden utilizar o aplicar, este sistema se puede activar o se activa. Hay uno que es de modo función automático, ¿sí? Que debe estar incluido o debe estar programado, ¿sí? Para responder, ¿sí? O sea, se programa para responder ante ciertas situaciones, ¿no? Hay uno que es de reserva o backup, ¿sí? Que es el EHBU, ¿sí? Ese es un sistema de backup. Hay otro que es LDS, que es de los, al igual que el primero, de los más recurridos, es el sistema de desconexión de emergencia, ¿sí? Esto es, ya no se pudo hacer mucho, ya no se pudo ya no se pudo tener el control y como sobrevivencia te liberas del riser, ¿sí? Y ante, por ejemplo, una combinación con alguno de los anteriores, vamos a ver, eh, eh, provocas ese cierre y desconexión y preservas la instalación y, por supuesto, el personal. Eh, o el sistema anterior, el de desconexión de emergencia, junto con el de autodesconexión, ante ciertas condiciones. eh, y así vamos teniendo diferentes maneras de hacerlo. El sistema de autocorte, algunos en su forma, en su nombre lo dice, ¿verdad? Es un sistema que al final, ante una emergencia, corta y cierra el pozo. Y lo que esté y como sea, ¿verdad? Por supuesto, va a volver a surgir la pregunta, eh, ¿y cuáles son los que se deben incluir? Bueno, pues ya vimos la lista anterior donde nos decía qué debería de cumplir y vamos a tratar de entender eh, cómo podríamos considerar un sistema totalmente independiente. Uno de ellos es este sistema acústico, ¿sí? Este sistema acústico tiene otra forma de operar
o de enviar la señal, ¿sí? Por ejemplo, este va en un bote y se activa una señal, sonido, a través del mar, que esa frecuencia, esa señal es decodificada en el fondo y puede activar los preventores por una vía totalmente alterna, ¿sí? Que no dependió del cable, que no dependió del sistema de control en superficie, y el único detalle es que si a donde llega hasta el fondo y envía la señal, ya no hay potencia en los acumuladores y por una vía eléctrica ya no hay baterías, porque ya se gastaron en acciones anteriores de tratar de cerrar, pues bueno, este, puede ser que este sistema también no sea infalible, ¿no? Pero tiene una vía alterna de llegar al fondo, con otro principio. Y en última instancia también el sistema del ROV, que en el panel de los preventores, están sus hot stabs o sus sistemas de su panel de interconexión. Y ese panel de interconexión es para que eh, preventor, perdón, el ROV, baje y haga esas acciones manualmente. Pero nuevamente, evitamos todo lo que está en superficie, evitamos la llegada al fondo, pero si el sistema último que utiliza energía para cerrar los preventores ya no tiene, pues bueno, ni el ROV va a poder activarlos, que era lo que le comentábamos a uno de sus compañeros que podría pasar. Muy bien. Esto a veces se los dejo de tarea. Los vamos a decir muy rápido, los vamos a ver muy rápido. Yo creo que la mitad o lo fundamental, ¿verdad? Y al final tratamos de hacer una tabla que nos ayude a entender lo que puede estar resumiendo estos sistemas. Muy bien, el sistema de hombre muerto ya lo comentamos, es un sistema totalmente automático, ¿sí? Eh, no entendamos automático, o hay que entender a qué nos referimos con automático en cuanto a su operación. Eh, y este sistema va a activar los preventores, ¿sí? Ante un evento catastrófico que incluya la pérdida de comunicación o de señales y suministro hidráulico en la superficie, ¿sí? Como les decía, por algún motivo, el operador ya no puede activarlo, ¿sí? Y se entiende que si ya no lo pudo operar, puede haber un sistema que interprete que pasó todo esto que estamos marcando en negritas, ¿sí? Y que se perdió la comunicación en superficie, tanto eléctrica como hidráulica. Por lo tanto, va a haber una vía, ¿sí? Que va a enviar la señal hacia el fondo para que en secuencia, ¿sí? Activemos el RAM de corte, ¿sí? El RAM ciego y su sistema de bloqueo. Eso me hace un sistema llamado de hombre muerto, el Dead Man. El nombre es muy eh, directo, ¿no? En la acción de lo que pudo haber pasado para que ya no se esté enviando ante una situación de este tipo, ya no se esté enviando la señal. Muy bien. Eh, puede haber, como dice en este segundo bloque, en este segundo enunciado, perdón, ¿sí? Debe estar programada primero, ¿verdad? Debe estar programada esa función, eso hay que aclararlo, ¿sí? De corte. Y hay que tener también en dónde se puede operar o cómo se puede operar. Eh, eh, depende de la operación que estemos haciendo en el pozo. Por ejemplo, cementación, tubería, que estemos viajando con tubería, que estemos perforando, que estemos circulando, ¿sí? Esa tiene que tener una programación, ¿sí? Porque puede haber un error, ¿verdad? Puede haber un error y me puede estar cerrando y me puede poner o comprometer el pozo. Entonces es una operación muy específica, ¿sí?
que se considera un sistema independiente, ¿sí? Que no comparte en superficie ningún elemento del sistema de control primario, ¿sí? Por eso es lo que acabamos de mencionar. Muy bien. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar diferentes problemáticas, como el que se provoque el que corte alguna sección, ¿sí? Del riser. Puede pasar que se corte y al cortarse o al seccionarse alguna parte del riser se interprete como eh, pérdida total y se active, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces, como vemos, no es infalible. Hay algo puede pasar que el sistema, aunque está programado, lo interprete como falla o pérdida de todas las señales eléctrica, superficie ya vimos, ¿verdad? Y pueda decir eh, eh, que se active, ¿sí? Entonces, estos sistemas, eh, eh, como mencionamos, no son infalibles. Tiene que ser programado nuevamente, ¿verdad? Ya lo mencioné, tiene que ser programado y tiene que tener las tarjetas en el fondo, tienen que tener todas esas funciones para que operen. Y alguien puede decir, bueno, pues cuánto puede costar programarlos, cuánto puede eh, ayudar el considerarlo. O sea, por default me voy a regresar. Alguien podría decir, bueno, pues si es por seguridad, pues ponle todos, ¿no? Ponle todos, o sea, y así todos los que surjan, si surgen otros 10 o 20 más, si es por seguridad, pónselos. Bueno, vamos a ver que no necesariamente es una fórmula, bueno, ni siquiera tiene que ver con ingeniería una decisión de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos van a compartir, entonces, pues si hay algo que inhabilita X cantidad de golpe, pues como que de nada sirvió haber metido esa X cantidad de golpe, ¿verdad? Al final hace más complejo el sistema y puede generar eh, esa, esa condición de que pueda haber alguna confusión en la activación. Muy bien, aquí ahí está lo que ya mencionamos, que era el cable múltiple, de múltiple señal, ¿sí? Eh, eh, podría tener su sistema hidráulico piloteado convencional. O sea, estos sistemas pueden ser de este tipo, en ese grado de independencia que mencionamos, o a través de un sistema hidráulico piloteado convencional. O sea, esa bondad tiene, ¿no? Que puede ser a través de cualquiera. Es lo que queríamos también decir aquí, ¿no? Puede ser por una vía o puede ser por una vía alternativa. Muy bien, estábamos aquí. El modo automático, ¿sí? O de función automática, por sus siglas en inglés, el AMF, ¿sí? Este sistema es totalmente automático, ¿sí? Para operar, bueno, en este caso resaltamos que es una cierta marca el que lo incluye. No todo, no es un sistema, es importante mencionar eso, no son sistemas como este adicionales para cualquier tipo de preventores, sino dentro de ciertas versiones de preventores de ciertas marcas, pueden traer esa función automática, ¿sí? Igualmente tiene que ser programado, ¿sí? Y ante una situación igualmente catastrófica, que se pierda la comunicación y la alimentación hidráulica, también puede haber una programación, un modo que me ayude a llevar señales o acciones de cierre, ¿sí? Igualmente, la desconexión del riser, ¿sí? Se puede dar y puede generar esa ah, eh, protocolo de actuación, ¿sí? No es autónomo, ¿sí? No es autónomo. Estamos viendo que requiere o comparte parte del sistema, el
módulo electrónico submarino, que es sus siglas en inglés es el SEM, o sea, comparte la parte de abajo, ¿verdad? Comparte todo lo que está abajo, pero es una función que me ayuda a enviar alternativamente la señal al fondo, aunque en el fondo comparte el módulo electrónico submarino. Como mencionamos, es una versión eh, de un tipo de preventores de la marca Cameron. Eh, la independencia se la proporcionan el sistema de acumulación, ¿sí? Y cierto hardware le va a dar esa independencia, pero va a compartir al módulo. Entonces, si lo que se daña es el módulo, el sistema ya deja de funcionar, ¿sí? Estos van en los sistemas múltiples eh, multiplexados, ¿sí? Eh, mm, de manera tradicional, pero también igualmente pueden enviarse a través de los sistemas hidráulicos convencionales piloteados. ¿Qué confusión puede haber aquí? De decir, a ver, ya no entendí. Entonces, eh, no que hidráulicamente se tarda mucho la señal en llegar, acuérdense que esto ya es de emergencia, ¿sí? Ya estamos en los sistemas de emergencia, ¿sí? Por eso dice, normalmente en el MUX para llegar rápido, pero si lo que se daña es por esa vía, también puede haber un sistema que se prevea que sea a través del sistema hidráulico, ¿verdad? A través de una línea hidráulica. Sí, acuérdense que tenemos líneas auxiliares. Puede ser a través de una línea hidráulica. Todo esto nuevamente tiene que ser programado o previsto antes, ¿sí? Y también ya les he dicho, puede ser que lo incluya, pero si no está programado o no está activado, también no va a funcionar. Y en algunos casos puede sonar ante una situación de emergencia, este, seguramente ahí no va a pasar, pero ante una situación de protocolo de operación, si no está en un contrato, también no lo van a activar porque puede comprometer otras funciones o incluso comprometer el equipo, ¿no? Entonces todo tiene que estar bien clarito para este tipo de situaciones. Uno de los de backup, ¿sí? El HBU, eh, electrohidráulico de respaldo, a lo que le llamamos backup. Estos no son redundancia, aclaramos, este es un backup, ¿sí? Este es un sistema alternativo. Igualmente aquí viene quien lo desarrolló para este tipo de preventores de la o el barco, ¿sí? Y es en el sistema de acumuladores. Para el efecto de los acumuladores, da un siguiente sistema de redundancia a nivel de los acumuladores. Eh, eh, en caso de que el sistema primario falle y se pierda la comunicación, ¿sí? Por supuesto, este no es un sistema independiente, utiliza los sistemas de operación principal que incluyen los cables y el sistema de activación o de decodificación que mencionábamos que era a través de válvulas selenoides. Pero este es un respaldo a nivel de poder llegar a los acumuladores, ¿no? Son sistemas, nuevamente, son de respaldo y hay una manera, aunque igualmente se hace a través de sistemas multiplexados para activar esos sistemas de respaldo. Eh, También ya empieza la implementación a través de fibra óptica, ¿sí? Tanto para los de superficie como los de el fondo, ¿no? La activación de esos sistemas tanto en superficie como en fondo. Sistemas electrohidráulicos de respaldo.
Este EDS es de los, pues que yo al menos he visto que los sistemas de las plataformas de última generación, de los preventores que utilizan, traen este sistema ya. Las plataformas implementado, el sistema de desconexión de emergencia o sistema automático de emergencia o de desconexión rápida, eh, es parte considerado del sistema de control primario y lo que tiene es una secuencia de operación. Em, Aquellos que hacían referencia a la problemática de la plataforma, bueno, pues mucho del cuestionamiento es que tenían este sistema, ¿sí? Y se considera un sistema muy seguro, ¿sí? Una secuencia de funciones donde dentro de un panel hay un botón específico que dice desconéctate de emergencia. Inicia una secuencia de desconexión de emergencia. Por ejemplo, ahí está ilustrado y en el accidente que pasó, incluso hay una película de eso, hacen mucho referencia al EDS. Hacen mucho referencia porque hubo oportunidad en 2 ocasiones de que se activara o que lo activaran. Entonces, uno de los puntos de referencia es perder la posición de la plataforma. Cuando pierdo la posición de la plataforma, recordemos aquellos círculos, ¿verdad? Que teníamos así, en un código de colores de semáforos, donde, este, híjole, se pierde el amarillo, no se ve para nada. No sé ni dónde anda aquí el amarillo. Ya lo encontré. Y esa es una de las secuencias eh, implementadas y que pretenden evitar que falle el Ryzen, ¿sí? Y se comprometa la plataforma. Sin embargo, es una secuencia que tiene que programarse y se tiene que disponer de ella y se tiene que activar. Como dice aquí, ese sistema está implícito en los equipos de sexta generación, en sus sistemas de posicionamiento, donde esa es la referencia más recurrida, que falle. Eh, entonces, esas funciones programadas que acabo de comentar, ¿sí? Es cuando tenemos que tener eh, eh, que falló algo, ¿sí? Eh, para que se activen los preventores y ese fallo puede ser que pierdo eh, mis tuberías o la desconexión propia del LMRP, ¿sí? Esa secuencia hace una activación, es una desconexión en secuencia donde se cierra el pozo o se asegura el pozo y después se desconecta el riser, ¿sí? Es igual, trae estos sistemas lógicos programables y que es a través de los sistemas eléctricos, ¿no? El sistema multiplexado, que recordemos va flejado a lo largo de todo el riser, ¿sí? Este sistema de autodesconexión, ya habíamos mencionado lo que podía pasar eh, cuando mencionábamos lo del posicionamiento, lo del drift off y lo del drive off o drive off, ¿sí? El estar en una condición de mala interpretación de señales, no se debe confundir con una condición de deriva, ¿sí? Y ya sea por pérdida de potencia de los sistemas o por una condición extrema del medio ambiente, ¿no? Este sistema de autodesconexión eh, va a ser en secuencia con lo que acabamos de comentar, ¿sí? Este es un protocolo donde se hace un análisis de qué condiciones me pueden llevar a el punto de la desconexión. Eh, Tenemos primero esa desactivación del sistema que conecta al riser con los preventores.
¿sí? Y trata de hacer la función de mantener la integridad del pozo, por eso hacen referencia ahí al WH, al wellhead, ¿sí? Al cabezal, y esa acción se debe combinar con un sistema de autocorte, ¿sí? Es lo que le llamamos, o se le llama autoshare, ¿no? Autocorte. Esa acción de autocorte es una acción de contención y lo que se pretende era algo como lo que les explicaba en el cambio de una situación de secuencias, ¿no? Al final, lo que se prioriza es que quede cerrado en el fondo marino el pozo. Si no queda cerrado en fondo marino el pozo, si no tengo un sistema de este tipo, eh, eh, no puedo operar la siguiente secuencia, ¿sí? Entonces, estos sistemas complementan, se programan, como ya mencionamos, ¿sí? Y cuando estamos en punto extremo de riesgo, eh, pueden activarse. Por supuesto, ante, nuevamente mencionábamos, ante situaciones de pérdida de potencia, o sea, o condiciones medioambientales extremas. Por eso vienen esos pasos en los subbullets, ¿sí? Donde lo podemos hacer de una manera programada cuando me doy cuenta que puedo quedar a la deriva, ¿sí? Entonces, esos sistemas tienen que considerarse, programarse y tener su protocolo de activación. Entonces, si se dan cuenta, este tiene que ver con la posición, y al igual que el anterior, ¿no? Eh, ¿cómo desactivamos el LMRP? A través de sistemas, ¿sí? En este caso, para no depender, como este está entre comillas programado, como les digo, es ante esa situación que empiezo a irme a la deriva, se considera que puede haber tiempo, por lo tanto, eh, recordemos nuevamente lo de los círculos, ¿no? Creo que los hice por acá atrás. Pues cuando ya estoy por aquí, en este límite, y voy a entrar aquí, pues en el ejercicio que ustedes hicieron, pues todavía me pueden faltar, no sé, eh, 30 metros, 40 metros, ¿no? De desplazarme más todavía para llegar a una condición donde pudiera poner en riesgo una junta flexible. Por lo tanto, esa forma de secuencias, esa activación de los LMRP a través de una línea hidráulica, aunque también ya hay formas a través de línea eléctrica y de cable multiplexado, y que se complete la acción con un sistema de autocorte. Entonces, ese sería este. Y este es el sistema de autocorte, ¿sí? Este sistema es una forma independiente y automática de cierre del pozo ante una situación de necesidad de desconectar el MRP, ¿sí? Entonces pueden pasar en secuencia, si ya ubicaron o si me van siguiendo, pueden pasar en diferente orden las cosas. Puede fallar el sistema, el LMRP se puede forzar. Bueno, voy a irme primero a la falla del LMRP. El LMRP por sí mismo se puede desconectar. Si el LMRP se desconecta por accidente y sigo con el pozo, con la sarta o perforando o circulando y intempestivamente se separa el LMRP de los preventores, tiene que haber un sistema que automáticamente cierre el pozo, ¿sí? Cuando se empieza a perder, otro caso, se empieza a perder la posición de la plataforma. Si se empieza a perder la posición de la plataforma y de repente ya estoy a 20 metros, a 30 metros, a 40 metros y veo que las condiciones metoceánicas me van a seguir desplazando a la plataforma y por falla en el posicionamiento que se rompieron si fuera una plataforma
con posicionamiento pasivo, se perdió, pues sé que voy a seguirme desplazando. Entonces hago un protocolo de bajar, asegurar el pozo y desconectar, ¿verdad? Y otro caso es un accidente, ¿verdad? Hay un accidente, hay una explosión y entonces se inutilizan los demás sistemas y yo empiezo a tener un flujo descontrolado. Entonces trato de cerrar el pozo, ¿sí? Y si se compromete el cierre del pozo, entonces un cierre programado o un cierre con un protocolo de, no sé si dijimos, los primeros preventores que se cierran son los esféricos, ¿sí? Si se cierran los esféricos y no funciona, pues se cierran los que siguen. Y si no funciona, se cierra completamente el pozo, ¿sí? Con corte y con lo que hay adentro. El problema puede ser que si esas secuencias voy utilizando la energía o el medio de acumulación de energía, pues también esa secuencia puede fallar. Entonces, ahorita ya más o menos hicimos escenarios que pueden pasar y van viendo cómo hay diferentes mecanismos o formas de prever que yo pueda activar o cerrar los preventores seguidos de una desconexión, programados con una desconexión o priorizando el cierre del pozo, ¿sí? Entonces, el caso extremo de un flujo descontrolado que me esté generando lo latente de una explosión en superficie, no de un derrame. Este sería el sistema que lo complementa, ¿sí? Esta manera. eh, Tenemos igual este sistema de autocorte cuando eh, se separa el LMRP y se activa o cuando ya no hay nada, ¿verdad? Entonces, estos sistemas eh, tratan de responder a diferentes escenarios y la pérdida de la forma de llegar al fondo, la vía hidráulica o la vía eléctrica, o ambas, o el sistema que los activa en superficie. Entonces, este sistema tiene su sistema independiente hidráulico, ¿sí? Y estas formas son a través de pilotos, de secuencias, como las que ya mencionamos, ¿sí? O sea, tiene su función y esta vía hidráulica, ya vimos que hay varios de vía hidráulica, la compartirían y la compartirían a través de sistemas piloteados. Esto es, se envía una señal, se decodifica abajo y sabe qué acción realizar. Esa es la complejidad de esto que acabamos de mencionar. Que es un sistema totalmente independiente, ¿sí? Y alternativo, va a operar las funciones específicas o de los preventores a través de un sistema que envía señales acústicas eh, y que se coloca en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema, en un bote, en el bote número 1, y que a partir de ahí se activa el sistema, envía la señal a través del agua, tiene una programación de tal forma que esa señal eh, llega al fondo, ¿sí? Tiene sus sistemas de tal forma que, como ya mencionamos, se activen y puedan ser un medio de cierre, eh, como dijimos al principio, independiente y alternativo. Eh, Puede pasar de una manera intempestiva, pérdida de los sistemas en superficie y sería una vía
para enviar las señales y cerrarlos. El detalle es que sus sistemas pueden compartir en el fondo y, como les mencionaba, si ya no hay energía y la activación eléctrica, ya no hay baterías, pues igualmente va a llegar la señal, pero no va a poder activar o va a estar ahí intentando, sin potencia, un cierre en un corte, en el caso más crítico, ¿no? En un corte de tubería, que es lo que pasó en ese accidente. Y el último vendría siendo el ROV, que va a tener, vamos a disponer de él, y que podría estar programado para que en un panel este equipo tuviera sus puertos de conexión para que él pueda activar los sistemas de acumulación y, y pueda ser una forma independiente de activar los preventores desde el fondo, ¿sí? Entonces, también lógicamente, ese panel tiene que estar programado, esas funciones tienen que estar programados y tienen que tener una secuencia de cierre. Si esto se lleva a cabo una vez que ya se acabó la energía o se bloqueó algo, esa función programada, pues se inhabilita, ¿no? Pues ya no tendría tanta función, que fue otra vez parte de lo que sucedió en ese accidente. Ya cuando bajaron, cuando pudieron haber intentado hacerlo, pues ya no se podía, ¿no? Ya no se podía. Además, si era una situación catastrófica, el puerto de control o de mando del RV, pues también puede haber estado inhabilitado, ¿no? Entonces, ese es otro de los detalles. Bueno, ese sería todo, jóvenes, los sistemas secundarios. Eh, mm, Aquí hay mucho bla, bla, bla más. Ya lo hemos comentado a lo largo de la sesión de hoy. Eh, Seguiría el tubing hanger, dejen ver qué hora es, quedan 15 minutos. Nos faltaría nada más el tubing hanger y hablar del árbol de producción. Eh, los dejo pendientes para eh, ir sobre la intención, permítanme, ir sobre la intención de hacer un resumen, una manera de resumen de cada uno de los sistemas que fuimos mencionando, ciertas características que eh, nos pueden ayudar a entender, o más bien con la explicación que hicimos y la nota que pudieron haber hecho, entiendo que es un tanto complejo, pero bueno, es parte de los antecedentes que deberíamos de tener para que no fuera tan difícil, pero aún así podría ser un poquito complejo entender. Estoy tratando de buscar un archivo que debo tener. A ver, permítanme. 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 Permítanme porque le
cambio el título después. Estoy tratando de que se vea bien. Les pido que hagan esto. De una vez vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer esta tarea aquí. Entendiendo que a veces es parte de la búsqueda que los dejo que hagan de estos sistemas. Si ven mi pantalla nuevamente. Sí, ya se ve. Muy bien. Tenemos varias condiciones que hemos estado explicando o hemos estado comentando, ¿sí? En algunos casos muy específica y en otra posiblemente pensando que se entiende que era el mismo principio o la misma vía y se pudiera hacer el complemento. Esto es, si me dijeron que esto utilizaba la misma vía y si esa vía me dijeron que era susceptible de esto, pues entonces el otro también es susceptible de él, ¿no? Eh, Aquí están viendo los sistemas secundarios, sí lo ven, ¿verdad? En las columnas y en las filas, la condición específica que hemos estado mencionando. Entonces, ahora sí que los voy a dejar a ustedes que me comenten o que me retroalimenten eh, alguien, el que quiera, del que entendió mejor, ¿verdad? El que entendió mejor de estos sistemas de los que hablamos de varios, y alguno de ellos tuvo que haber entendido mejor, como para poder empezar a llenar con un sí o con un no, si tiene esa condición o tiene esa característica, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, bueno. Sí, que. Bueno. ¿Alguien quiere Sí, sí, estamos decir aquí. alguno de esos, de lo que pudiera decir yo de acuerdo a lo que entendí o a lo que apunté, el sistema tal, el que quieran, de los que están en columnas, para esta condición, sí, sí. Según yo, el Deadman sí puede, con el ruido submarino, sí puede operar. El Deadman con el ruido submarino sí puede operar, sí, sí. Les voy a decir de repente yo cómo reacciono. ¿Qué principio me dijeron, jóvenes? Bueno, voy por condiciones. Bueno, reitero, lo que dijo su compañero es correcto, ¿verdad? Este, pero ¿qué fue lo primerito cuando dijimos lo de qué debería de tener un sistema de este tipo en respecto a la respuesta? ¿Cómo tendría que ser la respuesta? Automática. Rápida. Automática. Rápida. Pues sí, rápida, ¿no? Dijimos que tenía que ser rápida, así lo dijimos, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, Ujú. ¿el Deadman será rápida? Pues sí. Sí, ¿El AMF será rápida? Sí. ¿El EHBU será rápida? Pues sí. ¿El EDS será rápida? Pues sí. ¿El ADS será rápida? Sí. ¿El AutoShare será rápida? Sí. ¿El acústico será rápida? Sí. ¿El ROV será rápida? No. ¿Por qué? Porque en lo que bajo el ROV, en lo que llega al fondo y todo, pues ese sí no puede ser rápida. no. Los otros van a ser rápidas porque van a ser enviados a través de una línea eléctrica, en algunos casos hidráulica, ¿sí?
Comparativamente, la línea hidráulica contra la eléctrica, dijimos que era lenta, pero sí se considera una respuesta rápida, una respuesta de unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, pero para hacer emergencia sí es considerada. Entonces, todos son de respuesta rápida, sí, a excepción de el ROV. ¿Sí? El RB. Así es. Inge, Sí. yo podría comentar el de el EDS. El del EDS. Por supuesto que sí, esa era la intención, los quería yo hacer hablar a ustedes, ahora nada más déjame, porque me aparece un mensaje, me aparece otro, y ya no veo quién habló. ¿Quién habló para hablarte por tu nombre? Ah, Gamaliel. Ok, Gamaliel. ¿Quieres, quieres hablar del EDS? Muy bien. Sí. Bueno, la respuesta, pues como ya lo dijo usted, es rápida. Para condiciones ambientales adversas, pues sí funciona, ya que precisamente ese es su Es objetivo, para ¿no? eso, ¿verdad? Ajá. Así es. Su independencia no, pues no es independiente porque pues forma parte del sistema primario, del sistema control primario, Ujú. y pues su función pues es precisamente esa, ¿no? Separar el riser del umbilical y el umbilical, por lo tanto sí, ahí se aplica. Y si actúa en cuestión a pérdida de suministro eléctrico o hidráulico en superficie, no. Bueno, por lo que entendí, no actúa si no se tiene una señal de fondo. Ujú, Y así es. también opera con ruido submarino y pues en cuestión a una desconexión accidental del MRP, pues esa parte no la entendí, pero quiero imaginar que sí, porque precisamente la función del EDS es desconectarse cuando tenemos pues condiciones adversas, principalmente meteocénicas, ¿no? Así es. Ahora sí que si estuviéramos calificando a su compañero Gamaliel, está relacionada, su error está relacionado con lo mismo, y lo dijo al último, y así lo entiendo. El detalle es que si se desconecta accidentalmente el LMRP o se secciona el riser, y al seccionarse el riser entendemos que se secciona el umbilical, pues ya no va a poder mandar la señal. ¿Sí? Entonces, ahí en las dos, nada más en esas dos que dijo su compañero, yo lo estaba esperando a que dijera la última. Y la última, pues yo le iba a decir que esa última, que era no, lo hacía que en caso de que se seccione el riser, y entendamos que se seccione el umbilical, que es por donde viaja la señal, y por supuesto vamos a pensar que tenía una vía hidráulica, pues si se secciona el riser también ya no hay vía hidráulica. ¿Sí? Entonces nada más ahí sería, Gamaliel, no, ¿verdad? Entonces, yéndonos así como los dijiste, sería sí, la siguiente sí, la siguiente no, la siguiente no, la siguiente no, la siguiente sí y la última no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, sí, pero ahí es importante que su compañero no se equivocó en las, y es positivo el comentario, no se equivocó en las obvias, ¿no? Porque puso atención en para qué era el sistema, ¿no? Entonces esas en las que no se equivocó, pues son las que, si presté atención, son las que solitas se responden. Y se equivocó un poquito en las que a lo mejor, y nada más fueron dos en las que a lo mejor no había entendido bien la forma de la activación o en la secuencia, ¿no? A lo mejor ya ahí cuando íbamos creo que fue el cuarto sistema, a lo mejor ahí ya le creó un poquito de confusión y mismo lo dijo, pero sí, muy bien, Gamaliel. ¿Alguien más que quiera, así como su compañero, poner a prueba o en práctica lo que estuvo captando ahorita, a ver si le entiende, a ver si le entendió? Yo, profe, ¿puedo decir el de Deadman? Claro que sí. Bueno, en la Igual, respuesta rápida, igual no se preocupen, donde tengan duda,
aquellos que no les gusta equivocarse o que el error les puede generar esa cohibición o esa aparente no participación por ese lado, lo puede decir aquí, pues esto sí estoy seguro y esto pues no sé, o no le entendí, así como antepuso su compañero, ¿no? Adelante. En la respuesta rápida, yo diría que sí. Las Ya habíamos condiciones, dicho que todo sí, ¿verdad? sí, las condiciones ambientales adversas también, la independencia igual, la separación de Russell y el umbilical igual sí, la pérdida de suministro eléctrico también, el ruido submarino igual, y la desconexión accidental del paquete inferior de Razer igual. Entonces serían todas sí. Ajá, así es. Así es, todas serían sí. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro, en donde el otro fue no, que a lo mejor es donde le generó la duda a tu compañero, Antonio creo, ¿verdad? Fue el que dijo Dittman. Sí, profe. Sí, Antonio. Es que este está programado para cuando pase eso, él actúe, ¿sí? Por eso en donde el otro decía que no, el otro me refiero al sistema de desconexión de emergencia, ¿sí? En donde el otro decía que no y que fue la duda de su compañero, este sí, ¿por qué? Porque para eso está hecho. Cuando falle eso, ¿sí? Se active, ¿sí? Lógicamente que esté programado y que se active, ¿no? Si no se activa y si no está programada esa secuencia, que su compañero en el supuesto de su respuesta es que sí estaba programada la secuencia, efectivamente, entonces todos es sí. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver cuánto nos queda de tiempo. 2 minutos, alguien más que se llene de gloria. ¿Nadie? Bueno, trátenlo de llenar ahí con calmita. Vamos a pensar que dicen, es que pasó muy rápido las láminas. Es que no me pasó las láminas. Es que yo no tenía la información. Bueno, pues esos es que es cómo se solucionan, pues, tratando de entenderlo, asociarlos y en su caso, pues revisarle. Información que me ayude con mis propias palabras a entender. Ahorita ustedes tienen mucho la ventaja que pueden buscar de manera muy rápida. Yo pensaría que asociándolos, así como ahorita, podría ser muy fácil, ¿no? O, en dado caso, hacerlo horizontal. Ya hicimos un horizontal, lo de rápida respuesta. Y si se dan cuenta, pues no es más allá de sentido común, es simplemente entender que todos deberían de operar así, porque era un principio, y uno que es alternativo, pero que es como de último, y un caso muy particular, pues es el del ROV. Bueno, igualmente para las condiciones ambientales adversas, también es una forma muy fácil de verlo. Todos son para condiciones ambientales adversas. Al dado caso, digo, incluso, que es lo que genera las problemáticas, ¿no? Entonces, imagínense, este, que pensara pues, que estos sistemas debe haber buenas condiciones ambientales. Entonces, condiciones ambientales adversas DITMAN, sí. AMF, sí. EHBU, sí. EDS, sí. ADS, sí. AutoShare, sí. Acústico, sí. ROV, no. ¿Por qué? Pues porque el ROV, si hay condiciones adversas, el ROV se puede perder, ¿sí? Sí ha habido condiciones donde la corriente, ¿sí? O la falta de condiciones en la plataforma eh, puede hacer que falle su operación, incluso se ha perdido ROVs, ¿sí? Ahí se van ahí se sueltan y hay que andarlos buscando y recuperarlos, ¿sí? Entonces, ante condiciones ambientales adversas, el ROV es el único que sería no. Esa es otra manera, o sea, por eso les decía ante lo de sus compañeros,
Puede ser como sistema o como principio, ¿no? De la independencia lo estuvimos mencionando. Didman, sí, ya mencionó su compañero. EDS no, ya aclaramos con Gamaliel, ¿verdad? El AMF también sabemos que no, porque decíamos que no era totalmente independiente, compartía. El HBU tampoco. Es más, dijimos que era para la parte superior o la inferior, la activación de los acumuladores, ¿verdad? Por lo tanto, no es independiente. El LDS ya lo mencionamos, o lo mencionó su compañero. El ADS, ¿sí? Sí. El AutoShare también. El acústico, por supuesto que sí. Y el ROV también es totalmente independiente, ¿no? Otro que puede estar muy sencillo, ¿cuál puede ser? El acústico, ¿no? El acústico también lo podríamos resolver muy fácil. Rápida respuesta, sí. Condiciones ambientales adversas, sí. Independencia, sí. Separación del riser y umbilical, aquí hay una incógnita, ¿no? Si el riser, el, el, el espectro acústico que vamos a mandar tiene que ver con ese medio que me ayuda a que la señal se guíe, depende que le llamemos separación del riser, ¿sí? Con el umbilical. Entonces, estrictamente, podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque yo ya no sé si va a estar respondiendo o no, ¿sí? Imagínense, no sé cuál es la condición de esa separación, entonces el sistema puede ser que no tenga esa guía, ¿no? Ese respaldo para el envío. O sea, no es una señal como la de un submarino, ¿no? ¿Sí? El espectro de una señal de un submarino que se abre, que simplemente tiene que ser detectada. Aquí tiene que ser decodificada, ¿sí? Pérdida del suministro electrohidráulico en superficie. Bueno, si el sistema estamos pensando incluso que va en un bote y que eso es independiente de ese suministro, pues tendría que ser que sí, ¿verdad? El ruido, bueno, aquí sí lo tenemos que dejar entrecomillado, eh, dependiendo de la magnitud del ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una señal que tiene que ser decodificada, no detectada nada más, sino decodificada. Y sabemos que el ruido en una señal puede hacer que aquí no tenemos amplificadores, entonces puede ser, y además, aunque sabemos la respuesta, o perdón, estamos enviando la señal y sabemos que va a llegar a un punto específico, ese ruido submarino sí puede afectar, ¿verdad? Y si se desconecta accidentalmente el sistema en el fondo, pues ya estamos en el fondo, ¿no? Entonces, aquí el último sería así. Entonces, ese sería el acústico, que sería otro de los sencillos, ¿no? Bueno, jóvenes, ya nos pasamos 5 minutos. Espero em, haya quedado claro. Terminamos con esto, lo de los preventores. Espero haya quedado clara la importancia. Eso es fundamental. Espero hayamos entendido algunos fundamentos, incluso a lo que le estamos llamando, em, o a lo que le llamamos la secuencia de un evento, ¿sí? Por supuesto, la tecnología es el tema central,
pero el uso de esa tecnología, las formas de seleccionar esa tecnología o de conocerla y la importancia que puede tener para un evento, control de un evento, de lo que representan los brotes y en cómo se puede desencadenar en aguas profundas, pues quedó latente hace 11 años. Y si eso se logró transmitir y se logró entender, yo sé que todos los sistemas no se los van a saber ni todas las condiciones, pero si hacen un esfuerzo como el que hicimos ahorita al generar esta tabla, eh, seguramente le entienden o le van a sacar más provecho. No sé si hay algún comentario. Si no lo hubiera, nos estaríamos viendo el próximo miércoles para terminar 2 temas muy rápidos y empezar con el proceso de perforación, las secuencias y las actividades que se llevan a cabo, y ahí toda esta tecnología que ya hemos ido mencionando, más unas muy específicas que son operativas y que vamos a ver a través de secuencias de videos, deberían de ser muy rápidas, deberían de ser muy ilustrativas y complementarias, ¿no? Por lo tanto, no más allá de 3 clases, estaremos ya hablando de un siguiente examen, una siguiente evaluación. No veo que levante nadie la mano, no veo ningún comentario, no veo a nadie, veo puras letras, puras abreviaturas ahí. Espero que sea porque quedó claro. Muy bien, jóvenes, pues no los detengo más. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Gracias, Hasta luego, ingeniero. Hasta ingeniero. luego. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ¿Y fue Fanny o Frida? Las dos, pero va a ser las dos que lo estamos comiendo. ¿Quién ya está comiendo Fanny? Fanny. ¿No les fui bien claro? Yo no escuché las chingaderas que vamos que no salían entre familia. No tengo que andar muy ¡au! No hay pijama. Se frío. Todo pachón que te ves. Pachón todo. Todas gordas, ya todas están gordas. ¿Fuiste la que partió el pan? No. ¿Quién fue? Escuchamos por ahí a alguien que ya se las extensieron. Nada más tú y Fanny están allá abajo. Tomando café. Tomando café con pan. Chingonas, chamacas. Como en todo. Yo no pegaba. No podíamos llamar nada de la verdad. No es cierto. Fue ella y al minuto que bajé, espera, que te es la que ahora no te va a subir, que tengo las plantas de que los azota. Ella cuando no encontrarlos y sacarlos.
Porque dice que no se lo saque, pero no lo trabaja. Yo necesito ahí lavar, tengo que lavar las sartenes, tengo que lavar las de la que todo, si no los lava, ¿qué hago? ¿Pan? ¿Pan? Del verdad con cachito. Ajá. ¿Sí? Sí. Es que no de la pipí. Déjate, déjate. Ponme la sombra y la pipí. Ya van a escuchar como que el agua que hay que los sustos. Todos los días. Pero ella sí que le trae la más sucia. ¿Dónde están los huevos? Ahí sabe, pero se hace. ¿Le trae la apestosa o la que huele a pipí? Me lo voy a llevar a mi cuarto, que luego es el que nos salva cuando ya no tenemos. ¿No quieres el pan? ¿Vamos a cenar tu carne, Wendy?